El aire en la mansión de las Lomas de Chapultepec era tan denso como el silencio que se había instalado en sus opulentos salones desde hacía 7 meses. Ricardo Fuentes, el magnate de la construcción, un hombre acostumbrado a mover montañas de concreto y acero, se encontró de rodillas ante la única fuerza que su dinero no podía doblegar: la tristeza abrumadora de su hija, Sofía, una niña de 4 años cuya voz había desaparecido tras el accidente fatal de su madre, Elena. Los mejores psiquiatras infantiles de Ciudad de México habían diagnosticado mutismo selectivo postraumático, una sentencia que resonaba en el pecho de Ricardo como un gong hueco y frío, incapaz de ofrecer consuelo, simplemente aconsejando paciencia y tiempo para que la niña procesara su inmensa pérdida. Pero ¿cómo esperar cuando cada día de silencio era una puñalada que lo recordaba del vacío, de la risa cristalina que se había esfumado, de la conexión que él, como padre, no lograba restaurar por más que lo intentara? Se sentía inútil, un fracaso, un arquitecto de sueños ajenos cuya propia vida familiar se desmoronaba en un abismo de incomunicación y pena profunda. Esa tarde, Ricardo, impulsado por una corazonada inexplicable, abandonó abruptamente una crucial negociación con inversores europeos, dejando a sus socios perplejos y a su asistente personal en un estado de pánico frenético ante su inusual partida temprana. Una urgencia desconocida, una especie de llamado mudo, lo arrastró de vuelta a la inmensidad gélida de su casa. Una estructura de lujo que, sin la alegría de Sofía, se sentía más bien como un mausoleo gigantesco, repleto de mármol y ecos vacíos, carente de la vida que un hogar debería tener. Al deslizar la pesada puerta de caoba que daba a la cocina de diseñador, el empresario se apoyó bruscamente contra el marco, sintiendo cómo el mundo giraba violentamente bajo sus pies. Un vértigo no provocado por la altitud o la presión, sino por la pura conmoción de la escena que se desplegaba ante sus ojos incrédulos. Sofía, su pequeña y silente Sofía, estaba encaramada cómodamente sobre los hombros de María, la joven empleada de limpieza recién contratada, ambas inmersas en una melodía infantil, desafinada pero alegre, sus manos, unas pequeñas y torpes, las otras más grandes y seguras, se unían en la tarea más mundana: fregar los trastes que se acumulaban tras la comida del día. Lo que golpeó a Ricardo con la fuerza de un rayo no fue la inusual familiaridad de la situación, sino el sonido que no había escuchado en un sinfín de días: la risa. Sofía reía a carcajadas, una risa resonante, plena, contagiosa. Una manifestación de pura alegría que hacía meses que él había dado por perdida, un fantasma del pasado que creía sepultado bajo el peso de la pena. «Ahora frota aquí con energía mi sol», decía María, su voz dulce y paciente, guiando las diminutas manos de la niña sobre un plato enjabonado con la delicadeza de una maestra de jardín de infancia, mientras añadía con genuina admiración: «Así se hace. Qué niña tan inteligente eres, mi Sofi». La voz de Sofía, aunque baja, era nítida, formulando una pregunta sencilla que para Ricardo sonó como el más complejo de los discursos. «Tía Mari, ¿puedo hacer espuma mágica con el jabón de los platos, esa que parece nieve?» El impacto de escuchar esa voz, que creía silenciada para siempre, fue tan brutal que las piernas de Ricardo flaquearon, un temblor incontrolable recorriendo su cuerpo como una descarga eléctrica, forzándolo a aferrarse al marco de la puerta para no colapsar en el frío piso de granito. María, al levantar la vista y notar la imponente figura de su patrón, experimentó un sobresalto tan violento que casi pierde el equilibrio, poniendo en peligro la seguridad de la niña que llevaba sobre los hombros. «Señor Fuentes, no lo esperaba tan pronto. Yo...», balbuceó, la sorpresa y el nerviosismo dibujados en su rostro,
mientras buscaba una explicación coherente para su inusual e íntima interacción con la hija del jefe. Sofía, que había gritado «papá» con una efusividad que sorprendió incluso a su propia voz, inmediatamente se encogió, sus pequeños hombros tensos, su expresión de felicidad sustituida por el temor instintivo de haber incurrido en algún tipo de falta grave, como si hablar o reír en presencia de su padre fuera un acto prohibido en la casa de luto. La reacción de Ricardo fue impulsiva, una mezcla de pánico, celos y profunda confusión. Se retiró rápidamente, casi huyendo, hacia la relativa seguridad de su oficina personal, cerrando la puerta con un golpe sordo y definitivo que rompió el efímero hechizo de la alegría en la cocina. Con las manos aún temblorosas y una respiración acelerada que apenas podía controlar, Ricardo se sirvió un generoso vaso de tequila añejo, buscando en el licor una anestesia para la tormenta emocional que lo asaltaba. La escena que acababa de presenciar se incrustó en su mente, un misterio perturbador que lo humillaba. ¿Cómo era posible que esa joven, a quien apenas conocía, hubiera logrado en tan pocos meses lo que él, con todos sus recursos y el amor paternal, no había podido hacer? ¿Cómo había roto la barrera del silencio de su hija y por qué Sofía conversaba tan naturalmente, tan libremente con la empleada, de una manera que ya no lo hacía con él, el hombre que la amaba más que a su propia vida y que cargaba con el peso de su dolor? A la mañana siguiente, impulsado por una necesidad imperiosa de comprender, Ricardo fingió su rutina de salida al trabajo, pero aparcó su lujoso sedán varias calles más abajo, regresando sigilosamente a pie a la mansión, sintiéndose como un espía en su propio hogar, determinado a desentrañar el enigma que era María. Entró por la entrada de servicio, dirigiéndose directamente a su oficina, donde instaló de forma rudimentaria y apresurada varias microcámaras que había adquirido esa misma mañana, dispuesto a observar sin ser visto, a ser un testigo invisible de la vida que se desarrollaba en su ausencia. Durante la semana que siguió, Ricardo acortó sus jornadas laborales, sacrificando reuniones y negocios, para sumergirse en las grabaciones que revelaban el mundo secreto de Sofía y María, un mundo que lo dejó aún más desconcertado y, en cierta medida, admirado. Carmen Rodríguez, la empleada de apenas 24 años, poseía un don que trascendía la limpieza. Transformaba cada tarea doméstica, desde doblar la ropa hasta preparar la cena, en un juego educativo, en una lección interactiva de vida que fascinaba a Sofía. María conversaba ininterrumpidamente con Sofía, usando la rutina diaria como material didáctico. Desde el recuento y la identificación de los colores de la ropa limpia que doblaban juntas, hasta la enumeración de los ingredientes y sus propiedades en la comida que cocinaban en equipo, fomentando constantemente la curiosidad y la participación activa de la niña. «Mira, mi princesa, ¿cuántas zanahorias tenemos para la sopa hoy?», preguntaba María, rebanando las verduras con una destreza sorprendente. «1, 2, 3, 5», respondía Sofía, orgullosa y aplaudiendo su acierto parcial. «Eso es, eres muy lista», confirmaba María. «¿Y sabes por qué la zanahoria es de color naranja, mi Sophie?», continuaba la joven, en un tono que hacía de la pregunta un misterio apasionante. «No sé, tía Mari», respondía la niña, «porque tiene una vitamina mágica que hace que nuestros ojos se vuelvan muy fuertes para que podamos ver todas las cosas hermosas que hay en este mundo», explicaba María, convirtiendo un simple vegetal en una aventura para la vista. Ricardo observaba estas interacciones con una dualidad de emociones punzante. Por un lado, una inmensa gratitud al ver la clara y progresiva recuperación de su hija, cuya personalidad se desplegaba de nuevo ante sus ojos, y por otro, unos celos amargos, producto de su incapacidad de forjar esa conexión tan orgánica y natural que existía entre las dos,
un lazo que él, a pesar de sus privilegios, no lograba replicar. Sin embargo, las grabaciones revelaron una subtrama que lo inquietó profundamente. La constante tensión y desconfianza con la que la señora Leonor Menéndez, la gobernanta de la casa con 20 años de servicio y una figura casi materna para el propio Ricardo, observaba a María. Doña Leonor, una mujer de 63 años que había ayudado a criar a Ricardo desde pequeño, desaprobaba abiertamente los métodos de la joven empleada, viendo en su iniciativa una extralimitación de sus funciones. «Mari, estás cruzando la línea», se escuchaba a Leonor reprender a la joven en una de las grabaciones, su voz cargada de la autoridad de años de servicio. «Tu papel no es educar a la niña. Te contrataron para limpiar la casa y mantener el orden, nada más». «Doña Leonor, solo intento ayudar a Sofía. Es una niña tan especial que necesita cariño», respondía María, con una voz suave, pero marcada por una firmeza que sorprendió a Ricardo. «Especial o no, no es asunto tuyo. Limítate a hacer tu trabajo y punto», zanjaba la gobernanta, con un tono que no admitía réplica, dejando al descubierto un conflicto silencioso, una guerra fría que se libraba bajo el techo de la mansión. Ricardo se dio cuenta, con una lucidez dolorosa, de que dos mundos, dos visiones de la vida y el servicio chocaban violentamente en su casa, y él, el patrón, estaba atrapado en medio de esta batalla silenciosa de lealtades y métodos, una guerra de la que hasta entonces había sido completamente ajeno. El jueves de esa misma semana, una llamada telefónica agitó el universo controlado de Ricardo, una noticia tan significativa que reordenaría todas sus prioridades y percepciones. Era la maestra Carolina Gutiérrez, directora del jardín de infancia al que Sofía había regresado hacía poco tiempo, con una voz que vibraba de entusiasmo y buenas nuevas. «Señor Fuentes, tengo una noticia maravillosa que compartirle», anunció la maestra. «Sofía, su hija, finalmente ha comenzado a interactuar con los otros niños. Hoy jugó en la casita con 3 compañeritas y créame, contó historias fascinantes sobre cómo ayuda a su tía Mari en casa». Ricardo sintió que el aliento se le escapaba de los pulmones. Los documentos que sostenía cayeron dispersos sobre el escritorio, sus manos incapaces de sostenerlos ante la magnitud de lo que escuchaba. «¿Cómo dice, maestra? ¿Mi Sofía habló?», preguntó, su voz apenas un susurro de incredulidad. «Sí, señor Fuentes. Dijo que está aprendiendo a cocinar con ella, a arreglar sus juguetes y que su tía Mari le cuenta cuentos de princesas que no esperan ser salvadas, sino que son trabajadoras y ayudan en su hogar», explicó la directora, visiblemente emocionada por el milagro presenciado. «Es impresionante el cambio de la niña. ¿Han iniciado algún tratamiento psicológico intensivo o algo nuevo que justifique esta metamorfosis tan rápida?», inquirió la maestra. No, exactamente», tartamudeó Ricardo, incapaz de atribuir el mérito a nada más que a la joven empleada. «Pues bien, sea lo que sea que estén haciendo, por favor continúen. Es un verdadero milagro presenciar la evolución de Sofía», concluyó la maestra, poniendo fin a la conversación que había sacudido los cimientos emocionales de Ricardo. Ricardo canceló inmediatamente todas las reuniones programadas para la tarde sin dar explicaciones y se dirigió a casa a toda velocidad, un torbellino de emociones y urgencias, necesitado de confirmar con sus propios ojos el progreso de su hija. Llegó justo en el instante en que la tensión en el jardín trasero alcanzaba su punto de ebullición. Doña Leonor, con el rostro enrojecido por la ira, reprendía a María con una severidad que asustaba. «Te advertí que no sacaras a la niña sin mi autorización expresa», gritaba la gobernanta, su voz aguda y cortante. «Tú no tienes ninguna autoridad, ninguna responsabilidad sobre esta niña que no es tuya». Sofía, su hija, estaba aferrada a las piernas de María, llorando con un desconsuelo desgarrador,
un llanto que era, paradójicamente, una victoria. Era la primera vez en incontables meses que Ricardo escuchaba a su hija expresar una emoción con tal intensidad y vehemencia, una señal de que la sensibilidad estaba regresando a su alma traumatizada. «No quiero que la tía Mari se vaya», gritaba Sofía entre sollozos histéricos, repitiendo la frase como un mantra de pánico ante la posible pérdida de su figura de seguridad. «No quiero, no quiero», suplicaba, aferrándose aún más a la joven. «Mi amor, mi Sofía, nadie se va a ir», decía María, acariciando con ternura el cabello rubio de la niña, tratando de calmar la tormenta emocional que ella misma había provocado con su iniciativa de salir al jardín. «No deberías hacer promesas que obviamente no puedes cumplir», intervino doña Leonor con una dureza implacable, su voz dirigida tanto a la joven empleada como a la niña. «Señor Ricardo, llegó justo a tiempo para que vea cómo esta muchacha insolente está manipulando sentimentalmente a su hija para sus propios fines», exclamó la gobernanta, señalando a María con un dedo acusador. Ricardo permaneció inmóvil en el umbral del jardín, procesando la escena con una mente que de repente se había vuelto clara y analítica. Su hija estaba hablando, estaba reaccionando, estaba defendiendo a la persona que la había ayudado a sanar. Después de meses en el mutismo, Sofía finalmente estaba conectando, reaccionando, expresando su ser al mundo que la rodeaba. «¿Qué es exactamente lo que está pasando aquí?», preguntó Ricardo, esforzándose por mantener su voz firme y calmada, a pesar del caos emocional que sentía. «Esta empleada se llevó a la niña a recolectar flores del jardín sin pedirme permiso, señor», se apresuró a responder Leonor, sin ocultar su indignación. «Señor Ricardo, Sofía me preguntó sobre las flores del jardín y pensé que sería una oportunidad educativa mostrarle las diferentes especies. No creí que…», intentó justificarse María, aún sosteniendo y consolando a la niña que se aferraba a ella. No pensó, señor. A usted no le pagan para pensar, muchacha, sino para obedecer órdenes, para limpiar», interrumpió Leonor, cortando bruscamente la explicación de María con una hostilidad palpable. Ricardo miró a Sofía, que seguía pegada a las piernas de María, su refugio, y en ese instante tomó una decisión que resonó en el silencio del jardín, una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo por su inesperada firmeza. «Doña Leonor, ¿podría hacernos el favor de dejarnos solos, por favor? Necesito hablar a solas con mi hija y con María», pidió Ricardo, su tono ahora inmutable, cargado de una autoridad nueva y desconocida. La gobernanta, visiblemente ofendida por la implícita desautorización, pero obligada por el respeto jerárquico, obedeció a regañadientes, retirándose con una expresión de resentimiento. Una vez a solas, Ricardo se arrodilló para quedar a la altura de Sofía, buscando su mirada aún húmeda por las lágrimas. «Hija, ¿estás bien? ¿Qué pasó exactamente con las flores?», preguntó con una dulzura que hacía tiempo no sentía. «Papi, la tía Mari me enseñó que las rosas rojas significan amor», dijo Sofía, su voz tranquila ahora, su mirada concentrada en un recuerdo doloroso, como el amor que mamá sentía por nosotros, por ti y por mí. El corazón de Ricardo dio un vuelco, paralizado por la inmensidad del momento. Era la primera vez que Sofía mencionaba a su madre, Elena, desde el trágico accidente. «¿Y qué más te ha enseñado tu tía Mari, mi amor?», preguntó, casi sin aliento, consciente de que estaba en presencia de una revelación. Que cuando sentimos nostalgia, no estamos solos. Podemos guardar el amor de mamá en nuestro corazón y compartir ese amor con otras personas que lo necesitan. Como yo lo comparto contigo, papi, y con la tía Mari», explicó la niña, articulando con sencillez una verdad compleja que superaba su edad. Ricardo miró a María, cuyos ojos,
estaban ahora llenos de lágrimas, y le preguntó en un susurro lleno de respeto: ¿Cómo supiste exactamente qué decirle a mi hija en ese momento? Señor Ricardo, yo también perdí a mi madre cuando tenía la edad de Sofía, respondió María con una voz baja, cargada de una comprensión profunda y personal del dolor ajeno. Fui criada por mi abuela, y ella siempre me repetía una verdad inmutable: el amor nunca se va, solo cambia de lugar, se transforma en recuerdo y fortaleza. Esa noche, después de acostar a Sofía, Ricardo convocó a Leonor y a María a una reunión en su despacho, el ambiente cargado con una tensión que era casi física, un silencio expectante y hostil. Doña Leonor, usted ha trabajado aquí durante 2 décadas, comenzó Ricardo, midiendo cuidadosamente sus palabras. Usted me ayudó a criarme. Ha cuidado esta casa con una lealtad inquebrantable, como si fuera su propio hogar. Le tengo un inmenso respeto y gratitud por eso. Gracias, señor Ricardo, respondió Leonor con una suficiencia que revelaba su expectativa de que él tomaría su partido en el conflicto, esperando el despido inminente de la joven empleada. Pero también debo reconocer, con honestidad brutal, que María ha logrado algo que ninguno de nosotros, ni yo, ni usted, ni los mejores especialistas pudo hacer. Ella ha traído de vuelta a mi hija. Ella ha devuelto a Sofía a la vida, declaró Ricardo, mirando directamente a los ojos de la gobernanta. Señor Ricardo, un momento, interrumpió Leonor, su voz llena de indignación y resentimiento. Esta muchacha es una oportunista. Está manipulando a la niña para asegurarse su puesto de trabajo, para conseguir sus propios fines. No es natural que una empleada de servicio tenga tanto interés, tanta dedicación por una niña que no es de su familia. ¿Y por qué llega usted a esa conclusión tan categórica, doña Leonor?, inquirió Ricardo, sin dejar de mirarla. Porque es muy joven, muy inexperta, y ahora he descubierto que le mintió sobre sus estudios, sobre su formación académica. Ella no es quien dice ser, acusó Leonor triunfante. ¿Cómo es eso, Leonor? ¿Qué tonterías está diciendo?, preguntó Ricardo, sintiendo un escalofrío ante la posible verdad. Leonor sacó una carpeta arrugada de su bolso, con un aire de detective que ha desenmascarado al culpable. Fui a investigar su pasado, señor. Carmen Rodríguez, que es su nombre real, tiene estudios formales en pedagogía por la Universidad Autónoma de México. Una carrera universitaria, señor, pero nunca ejerció la profesión. ¿Por qué una persona con un título universitario acepta trabajar como empleada doméstica si no es por un plan oculto o para aprovecharse de usted, señor Ricardo?, inquirió Leonor, con la certeza de haber ganado la batalla. María, que hasta entonces se había mantenido en silencio, palideció, sintiendo el peso de la acusación. Señor Ricardo, yo puedo explicar mi situación. Es totalmente diferente a lo que doña Leonor sugiere, dijo, su voz al principio temblorosa, luego recobrando una firmeza desesperada. No tienes que darme explicaciones, María, pero me gustaría mucho entender tu situación personal. Habla con total honestidad, solicitó Ricardo, sintiendo una mezcla de compasión y cautela. Cuando me gradué, mi padre se quedó sin empleo y mi madre nos había abandonado hacía tiempo. Necesitaba mantener a mi familia inmediatamente, comenzó María. Tengo 3 hermanos menores que yo que dependen enteramente de mí. No tuve tiempo para buscar un puesto de trabajo en mi área de estudios, porque necesitaba el dinero para la comida, el alquiler, la escuela, para ayer mismo. Por eso tomé el primer trabajo bien pagado que encontré, el de empleada de servicio aquí. ¿Y por qué ocultaste tu formación universitaria en tu solicitud de trabajo, María? ¿Por qué la mentira?, inquirió Ricardo, buscando la verdad detrás del secreto. Porque la gente se vuelve desconfiada, señor. Piensan que me iré a la primera oportunidad que tenga.
de trabajar como maestra o que estoy tramando algo para robar o extorsionar. Yo solo quería trabajar con dignidad y ayudar a mi familia, Señor. Era mi única meta, confesó María con una franqueza que desarmó a Ricardo. Leonor, lejos de mostrar empatía, movió la cabeza con una mueca de triunfo. Ahí lo tiene, señor. Ella misma lo admite. Está aquí solo por el dinero, solo por la paga, no por un genuino interés en su hija. Eso no es verdad, doña Leonor, exclamó María, su voz ahora firme y cargada de una indignación genuina. Comencé por el dinero, sí, no lo voy a negar, es la verdad de mi situación, pero le juro que me encariñé con Sofía de verdad, con un amor profundo. Ella me recuerda mucho a mí misma cuando era pequeña y perdí a mi madre, confesó con una emoción palpable. ¿Y cómo piensa usted mantener a sus hermanos, a su familia, si finalmente decide ir a trabajar en el sector de la educación, que paga mucho menos que aquí?, preguntó Ricardo, planteando una preocupación. Lógica. No pienso hacerlo por ahora, señor. Mis hermanos menores son mi absoluta prioridad. El mayor, Alejandro, ya tiene 18 años y trabaja a medio tiempo para ayudar. En un par de años se graduará y podrá ayudar con los más pequeños. Quizás entonces, solo entonces, piense en un cambio de carrera, señor, explicó María con una madurez que superaba su corta edad. Leonor, implacable, se cruzó de brazos, su expresión de desaprobación inalterable. Señor Ricardo, esta muchacha no es solo una empleada, es una bomba de tiempo emocional. Ella está usando a nuestra Sofía para satisfacer sus frustrados instintos maternales, para llenar su vacío. Eso no es saludable, no es sano para una niña que ya ha pasado por el trauma más grande que puede haber. ¿Qué pasará cuando ella se case o decida ejercer su carrera? Sofía va a sufrir otra pérdida, y esta vez será aún peor, señor, advirtió Leonor, tocando una fibra sensible en el corazón de Ricardo. La gobernanta tenía razón en su análisis del riesgo potencial, y Ricardo se sintió profundamente dividido entre la lealtad que sentía por la mujer que lo había cuidado desde niño y el bienestar emocional y la evidente felicidad de su hija, que dependían enteramente de María. Necesito tiempo para pensar en esto y tomaré la mejor decisión para mi hija, dijo finalmente Ricardo, dando por terminada la tensa reunión con una declaración de ambigüedad. En los días que siguieron, la atmósfera en la mansión se volvió aún más tensa y cargada. Leonor, sintiéndose justificada y respaldada por su longevidad en el servicio, comenzó a emitir órdenes directas a María, limitando estrictamente su contacto con Sofía a las horas esenciales de limpieza, prohibiéndole cualquier interacción personal con la niña. Sofía notó de inmediato el abrupto cambio, la ausencia de las risas en la cocina y de los juegos educativos, y la consecuencia fue inmediata y dolorosa. Volvió a encerrarse en sí misma, su silencio regresando como una sombra ominosa sobre el hogar. El sábado siguiente, Ricardo, desesperado por reconectar con su hija de la manera orgánica que María había logrado, tuvo una idea: llevar a Sofía a conocer la oficina de su constructora, la sede de su poder empresarial, esperando crear recuerdos especiales y significativos. «Papi, ¿por qué no trajiste a la tía Mari?», preguntó Sofía en el auto. Una simple pregunta que atravesó el corazón de Ricardo. «Porque hoy es nuestro día especial, hija, solo tú y yo», respondió Ricardo, luchando por sonar convencido y optimista. «Pero a la tía Mari le gustaría mucho ver dónde trabajas, papi. Ella me preguntó», insistió Sofía, sin darse cuenta de la frustración que provocaba en su padre. Ricardo se esforzó por ocultar su creciente frustración. Incluso en su tiempo a solas, el nombre de María se interponía entre ellos, un recordatorio constante de la conexión que él no poseía. En la oficina,
Sofía, una niña inteligente y comunicativa, encantó a los empleados con su gracia y sus preguntas, pero Ricardo notó con dolor que se mantenía pegada a su lado, sin la naturalidad ni la espontaneidad que demostraba en presencia de María. «Señor Fuentes, su hija es un verdadero encanto», comentó Gabriela, la recepcionista, con una sonrisa. «Dijo que tiene una amiga especial en casa que le enseña cosas muy interesantes». «Una amiga, ¿no?» «Sí, eso dijo ella. Amiga», murmuró Ricardo. «Le pregunté si era una compañerita de la escuela y me dijo que no, que es una señorita que vive en su casa y que hace que todo sea mucho más divertido y mágico», relató Gabriela. En el viaje de vuelta, con Sofía dormida en el asiento trasero, Ricardo aprovechó el silencio para la introspección. Su hija veía a María no como una empleada de servicio, sino como una amiga, una figura de apoyo, quizás incluso una especie de figura materna sustituta. La pregunta que lo atormentaba regresó con más fuerza. ¿Era esta dependencia emocional algo sano para Sofía o una peligrosa ilusión que la expondría a un nuevo trauma si María se iba? Al llegar a la mansión, se encontró con Leonor esperándolo en el vestíbulo, su rostro serio y su postura rígida, anunciando una nueva confrontación. «Señor Ricardo, necesito hablar con usted de inmediato. Es algo muy grave», dijo Leonor con un tono que no admitía dilación. «¿Qué sucede ahora, doña Leonor?», preguntó Ricardo, resignado. «Encontré esto en la habitación de María. Un claro plan de engaño, señor», dijo, mostrándole un papel arrugado. Era una investigación detallada sobre las escuelas privadas más caras y prestigiosas de Ciudad de México. Una lista de colegios de élite con precios y planes de estudio anotados al margen. Y esto, señor, prueba categóricamente que ella está tramando algo. ¿Por qué una simple empleada doméstica que dice ser pobre investigaría estas escuelas, señor Ricardo? ¿Planea aprovecharse de su generosidad? ¿O tal vez está buscando un plan para sugerir que Sofía cambie de colegio, para posicionarse a sí misma como una consejera educativa de la familia y escalar socialmente?, especuló Leonor, tejiendo una red de paranoia y desconfianza. La paranoia de Leonor comenzaba a irritar profundamente a Ricardo, pero no podía ignorar la extrañeza de la situación. Decidió que la única manera de disipar la duda era confrontar a María directamente, sin intermediarios. El lunes siguiente, Ricardo llegó a casa a la hora del almuerzo y encontró a María y Sofía inmersas en la elaboración de sándwiches en la cocina, un momento de intimidad y enseñanza compartida. «¡Papi!», gritó Sofía corriendo a abrazarlo. «La tía Mari me está enseñando a hacer un sándwich de queso exactamente igual al que hacía mamá, con la forma de estrella», exclamó con una emoción desbordante. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Su difunta esposa, Elena, realmente hacía sándwiches de queso derretido en forma de estrella para Sofía, un detalle íntimo que María no podía conocer por vías normales. «María, ¿puedo hablar contigo en mi oficina por un momento, por favor?», preguntó Ricardo. «Claro que sí, señor Ricardo. Sofía, termina tu almuerzo mientras tu papá y yo platicamos un momento», respondió María, limpiándose las manos con calma, aunque su expresión denotaba una sutil preocupación. En la oficina, Ricardo le mostró el papel que Leonor había encontrado, la lista de colegios privados de élite. «¿Puedes explicarme la razón de esto, María?», inquirió Ricardo. María se sonrojó. La vergüenza, tiñendo sus mejillas, pero se mantuvo firme. «Señor Ricardo, mi hermano menor, el que le conté, se llama Alejandro. Es un chico brillante, está en tercer año de secundaria y saca calificaciones excelentes, un verdadero genio. Estaba investigando las mejores escuelas, las que tienen los programas de becas más rigurosos, para ver si podía conseguirle una oportunidad. Es mi único deseo, que tenga un futuro mejor», explicó María, con una pasión que era imposible de fingir. «¿Y por qué no me lo
Dijiste directamente, María, ¿pude haberte ayudado con la investigación o incluso con la beca?, preguntó Ricardo, sinceramente confundido por su secreto. Porque no quería que pensara que le estaba pidiendo un favor personal, señor. Mi familia, la educación de mis hermanos es mi absoluta responsabilidad, de nadie más, respondió ella con una dignidad admirable. Pero estas son escuelas carísimas, María. Las becas en estas instituciones son extremadamente raras, casi imposibles de conseguir para alguien de su situación, observó Ricardo. Lo sé, señor, soy consciente de la realidad, pero soñar no cuesta nada, ¿verdad?, dijo María, con una sonrisa triste pero sincera. Mi Alejandro es tan listo como Sofía, y creo firmemente que se merece una oportunidad para desarrollar todo su potencial. Ricardo se sorprendió por la comparación, por la manera en que María había puesto a su hija y a su hermano al mismo nivel, un acto que revelaba un profundo respeto por Sofía. ¿Realmente crees que mi hija es tan inteligente, María?, preguntó Ricardo, una nota de esperanza y duda en su voz. Señor Ricardo, Sofía es extraordinaria, exclamó María sin dudar. Aprende todo lo que le enseño, hace preguntas de una curiosidad asombrosa y tiene una sensibilidad emocional impresionante para una niña tan pequeña, de solo 4 años. Usted debería sentirse orgulloso de ella, infinitamente orgulloso. Pero ella nunca me ha mostrado ese lado, confesó Ricardo, sintiendo una punzada de dolor. Porque usted llega a casa agotado, señor, preocupado por sus negocios, con la mente en el trabajo, explicó María, con una franqueza que picó. Sofía se da cuenta de eso y no quiere molestarlo con sus juegos o sus preguntas. Se retrae instintivamente. Pero cuando estamos a solas en la cocina o el jardín, ella habla de usted todo el tiempo, señor, de su papá, de lo mucho que lo ama. ¿Habla de qué exactamente?, preguntó Ricardo, ansioso por escuchar más. Dice que su papá trabaja mucho para cuidarla y darle todo lo que necesita. Que su papá también se pone triste, igual que ella se ponía triste, pero que lo supera. Ella entiende mucho más de su dolor de lo que usted cree, señor Ricardo. Es una niña increíblemente perceptiva, concluyó María. Esta conversación fue el catalizador de un cambio profundo en Ricardo. Quizás el problema no radicaba en la manipulación de María, sino en su propia incapacidad para conectar emocionalmente con su hija, en la armadura de empresario que vestía incluso en casa. Esa misma tarde, Ricardo decidió llevar a cabo una prueba definitiva. Llegó a casa más temprano de lo habitual y pidió a Leonor que preparara un refrigerio para él y Sofía en el jardín, con la estricta condición de que María no estuviera presente, buscando una interacción auténtica sin la facilitadora. Hija, papá quiere jugar contigo hoy. ¿A qué quieres que juguemos, mi amor?, preguntó Ricardo, arrodillándose para mirar a su hija a los ojos. Sofía pensó, por un momento, su mirada fija en el jardín. ¿Puedo enseñarle a papi lo que me enseñó la tía Mari?, preguntó Sofía. Ricardo dudó, la sombra de los celos asomando, pero inmediatamente aceptó. La tía Mari me dijo que cuando uno está muy triste por algo que ya no tiene, podemos plantar una semilla y cuidarla todos los días, con amor y paciencia, comenzó a explicar Sofía, repitiendo el proceso como una experta. Entonces, cuando la planta crece, nos recuerda que algo hermoso y bueno puede nacer de la tierra, incluso cuando estamos tristes, papi, continuó la niña, con una seriedad que conmovió a Ricardo. ¿Y qué quieres plantar hoy, mi sol?, preguntó su padre, reprimiendo un torrente de emoción. Quiero plantar una rosa roja, papi, una rosa grande y fuerte para mamá Elena, dijo Sofía. Ricardo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. La revelación era clara. Sofía estaba compartiendo con él, de forma natural, las lecciones de superación y amor que había aprendido de María, y lo
Hacía porque se sentía lista y segura. Pasaron toda la tarde inmersos en la jardinería, plantando rosales. Sofía explicaba cada paso del proceso con la autoridad de una maestra, repitiendo las palabras exactas que había absorbido de María. Papi, la tía Mari dijo que la tierra necesita agua, pero nunca mucha, porque si no, la plantita se ahoga y se enferma, instruía Sofía. La tía Mari sabe muchísimo de plantas y de todas las cosas. La tía Mari lo sabe todo, afirmó Sofía, con una convicción que no admitía dudas. Dijo que su abuelita, la que se fue al cielo, igual que mi mamá, le enseñó todas estas cosas del jardín, así que ella y yo somos como las princesas de la historia, las que plantan belleza en el mundo. Continuó Sofía, revelando la fuente del conocimiento de María y la conexión emocional que las unía. Ricardo comprendió en ese instante que María no solo estaba cuidando a Sofía, estaba compartiendo con ella la única forma de enfrentar la pérdida y el dolor que ella misma había aprendido en su dura infancia. Esa noche, observando los pequeños rosales en el jardín, Ricardo experimentó por primera vez en meses una paz profunda y una certeza que lo reconfortó. A la mañana siguiente, recibió una llamada de la psicóloga de Sofía, la doctora Gabriela Paredes, una mujer con una trayectoria intachable en psicología infantil. Señor Fuentes, me gustaría hacer una visita no programada hoy. Necesito observar a Sofía en su entorno doméstico. Es parte esencial del protocolo. Para evaluar su notable progreso, anunció la doctora. Por supuesto, doctora. ¿A qué hora será la visita?, preguntó Ricardo, sintiendo un escalofrío de expectativa. Alrededor de las 3 de la tarde, si no le causa ningún inconveniente, confirmó la psicóloga. Ricardo informó a Leonor sobre la visita, pidiéndole que mantuviera la calma y la normalidad en la casa, pero tomó una decisión crucial. No avisaría a María. Quería que la psicóloga presenciara la interacción natural, sin filtros ni simulaciones, entre María y Sofía. La doctora Paredes llegó puntualmente a las 3. Señor Ricardo, estoy aquí porque Sofía ha mostrado un progreso excepcional en las sesiones. Necesito entender el entorno que ha posibilitado esta increíble mejoría, explicó la psicóloga. Fueron interrumpidos por unas risas contagiosas que venían de la cocina. Leonor, que estaba presente, puso una expresión de desaprobación automática. Señor Ricardo, esa María está haciendo desorden en la cocina con la niña. Otra vez, jugando en lugar de limpiar, murmuró la gobernanta molesta. Déjelas tranquilas, doña Leonor. Doctora, ¿le gustaría ver cómo interactúa mi hija? La razón de su notable progreso, invitó Ricardo con una sonrisa enigmática. Caminaron discretamente hasta el umbral de la cocina y la escena que presenciaron dejó a la psicóloga visiblemente impresionada. Sofía estaba de pie sobre un taburete estable, ayudando a María a hacer galletas de mantequilla, ambas inmersas en una conversación animada sobre formas geométricas mientras moldeaban la masa blanda. Esta es redonda, tía Mari, como el sol que mira las rosas, decía Sofía, mostrando su creación. Muy bien, mi vida. ¿Y esta otra forma, qué forma tiene?, preguntaba María señalando una pieza de masa. Cuadrada como la ventana de mi cuarto. ¡Perfecto!, respondía Sofía orgullosa. Eres la princesa más lista del mundo, mi Sofi, elogiaba María. La doctora Paredes observó la interacción durante casi 15 minutos de silencio. Sofía estaba relajada, completamente comunicativa, demostrando un conocimiento sorprendente sobre formas, colores y mediciones básicas. Lo más importante, la niña irradiaba una confianza en sí misma que no había poseído desde la muerte de su madre. Señor Ricardo, ¿puedo hablar con la persona que está interactuando con su hija?, preguntó la psicóloga en voz baja. Claro, doctora. María, por favor, ven aquí, llamó Ricardo. María apareció en la sala, limpiándose las manos en el delantal.
visiblemente nerviosa por la presencia de una extraña. María, esta es la doctora Paredes, la psicóloga de Sofía. Necesita hacerte unas preguntas sobre tu interacción con la niña, explicó Ricardo. Mucho gusto, doctora, dijo María, con una voz apenas audible. La psicóloga fue directamente al grano. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja aquí, María? ¿Y siempre tuvo esta cercanía con la niña? 5 meses, doctora. Y sí, desde el primer día. Sofía es una niña muy cariñosa y especial. No pude permanecer indiferente a su dolor, respondió María con una sinceridad innegable. ¿Cómo describiría el estado emocional de Sofía cuando usted comenzó a trabajar en esta casa? Estaba muy triste, doctora. No hablaba, no jugaba, solo se aferraba a un muñeco que olía a su mamá. Me dolía el corazón verla así, tan sola. ¿Y qué estrategias específicas utilizó para acercarse a ella y romper el silencio? No fueron estrategias profesionales, doctora. Solo la traté como me hubiera gustado que me hubieran tratado a mí cuando perdí a mi madre a su edad. Con paciencia, mucho cariño y sin forzar absolutamente nada. Simplemente la dejé ser. ¿Tiene usted alguna formación especializada para tratar con niños que están pasando por un duelo tan profundo?, preguntó la psicóloga, su mirada penetrante. María dudó, mirando a Ricardo, quien asintió para animarla a decir la verdad. Tengo estudios de pedagogía, doctora, pero aprendí sobre el duelo en la práctica de mi propia vida, de niña, de adolescente, confesó María. La doctora Paredes anotó algunas notas en su portapapeles y luego pidió hablar con Ricardo en privado en su oficina. Señor Fuentes, el progreso de Sofía es excepcional y quiero ser muy clara al respecto. En solo 5 meses, su hija pasó de un mutismo selectivo a una comunicación completamente normal, de un aislamiento social total a una interacción activa. Esto es extremadamente raro en casos de duelo infantil, es casi un milagro clínico. Entonces, ¿María está haciendo un buen trabajo para mi hija?, preguntó Ricardo. Está haciendo un trabajo excepcional, señor. Ella posee una intuición natural, un don innato para trabajar con niños que han sufrido traumas. Lo más importante es que no está forzando la recuperación de Sofía. Ella está permitiendo que el proceso ocurra de manera orgánica, a su propio ritmo. Pero, ¿es seguro, doctora? ¿Sofía no está desarrollando una dependencia excesiva de María, volviéndola indispensable en su vida?, inquirió Ricardo, la preocupación de Leonor aún resonando en su mente. Señor Ricardo, los niños que han pasado por un trauma como el de su hija necesitan una figura de seguridad, un puente emocional para reconectarse con el mundo exterior. María se ha convertido en esa figura fundamental para Sofía, explicó la psicóloga. Lo crucial aquí es que María no está intentando suplantarlo a usted como padre. No lo está reemplazando, sino que está creando un puente muy sólido entre Sofía y el resto de la familia. ¿Cómo sabe usted eso, doctora?, preguntó Ricardo asombrado. Sofía habla constantemente de usted durante nuestras sesiones. Habla de lo mucho que su papá trabaja para cuidarla, de cómo lo quiere hacer feliz, de cómo plantaron rosas juntos en el jardín. María no está cultivando una dependencia perjudicial, está fortaleciendo los lazos familiares. Es una conexión totalmente sana, afirmó la doctora. Ricardo se sintió profundamente aliviado, pero también intensamente confundido. ¿Y la edad de María? ¿No es un problema que sea tan joven y cercana a Sofía?, preguntó Ricardo. Todo lo contrario, señor Fuentes. La edad de María es una ventaja. Sofía no la ve como una figura materna sustituta, que sería un riesgo psicológico, sino como una hermana mayor confiable, una confidente y mentora. Eso es mucho más saludable desde un punto de vista psicológico, concluyó la doctora Paredes. Esa noche, Ricardo ponderó todas las revelaciones. Quizás Leonor estaba profundamente equivocada.
sobre las intenciones de María, impulsada por sus propios prejuicios y celos, y la única verdad que importaba era la recuperación y la felicidad de Sofía. Debía confiar en lo que veía en sus ojos, en el milagro que se desarrollaba en su casa, y no en sus miedos ni en los temores ajenos. A la mañana siguiente, Leonor lo abordó en su oficina con una urgencia que no admitía dilación. «Señor Ricardo, necesito hablar con usted antes de que salga. He descubierto algo aún más grave sobre esa María», dijo Leonor con un tono conspirativo. «¿Qué sucede ahora, doña Leonor? Sea directa, por favor», suspiró Ricardo, ya exhausto por las constantes acusaciones. «Ella no vive donde dijo que vive. La dirección que nos proporcionó es completamente falsa», reveló Leonor. Esto sí sorprendió y alarmó a Ricardo, encendiendo una luz de duda y desconfianza. «¿Cómo sabe eso con tanta certeza?» «Mandé a mi sobrina a verificar esa dirección en persona, señor. En esa casa no vive ninguna Carmen Rodríguez con hermanos. De hecho, es la casa de una familia que asegura jamás haber oído hablar de ella. Tal vez se mudó, o tal vez, como siempre le he dicho, está mintiendo sobre absolutamente todo, señor Ricardo. ¿Y si no tiene hermanos que mantener? ¿Y si toda esa historia es una mentira elaborada para despertar su compasión y manipularlo?», insistió Leonor, inyectando veneno en la mente de Ricardo. La duda regresó, implacable, a atormentar a Ricardo. Si María mentía sobre un detalle tan básico como su domicilio, ¿sobre qué más podría estar mintiendo? «La voy a confrontar hoy mismo», decidió Ricardo. La necesidad de la verdad superando su aversión al conflicto. «Señor Ricardo, con todo el respeto que se merece, esa muchacha lo está engañando descaradamente, y lo que es peor, está utilizando el trauma de su hija para sus propios y oscuros fines. No puede permitirlo», insistió Leonor, tratando de cimentar su victoria. Ese día en el trabajo fue una tortura para Ricardo. Las palabras de Leonor resonando incesantemente en su cabeza. Si la conexión de María con Sofía no era genuina, sino un cálculo frío, la niña sufriría una devastación de la que quizás nunca se recuperaría. Llegó a casa con una determinación férrea. Encontró a María en el salón, terminando de arreglar, mientras Sofía jugaba tranquilamente con sus muñecas en la alfombra. «María, necesito que hablemos en privado, ahora mismo», ordenó Ricardo. «Claro, señor Ricardo. Sofía, mi vida, ve un rato a tu cuarto a jugar con tus muñecas. Papá y yo necesitamos hablar de cosas importantes», dijo María, con un tono que no disimulaba la seriedad del momento. Sofía obedeció, pero Ricardo notó su expresión de profunda preocupación. «María, necesito que seas honesta conmigo, completamente, sin reservas. ¿Por qué la dirección que me diste no es donde realmente vives?», preguntó Ricardo, yendo directo al centro del problema. María palideció. Supo que el secreto había sido descubierto. «¿Cómo lo supo, señor?», preguntó, aterrada. «Mandé a verificar, María. En esa dirección no vive ninguna Carmen Rodríguez», reveló Ricardo. «Señor Ricardo, puedo explicarle mi situación. Le juro que hay una explicación», dijo María, su voz temblando ahora. «Te escucho, y espero que sea la verdad completa, María. De eso depende mi confianza en ti. No mentí sobre vivir ahí. Vivía ahí hasta el mes pasado. Tuvimos que mudarnos de urgencia porque mi familia y yo ya no podíamos pagar el alquiler. Nos desalojaron de forma violenta». «Señor», confesó María. «¿Y a dónde se mudaron, María? ¿Dónde están viviendo ahora?», preguntó Ricardo, su voz cargada de cautela. María bajó la cabeza, la vergüenza marcando su rostro juvenil. «A una ocupación, señor. Un edificio abandonado en el centro de la ciudad que varias familias sin hogar hemos ocupado para tener un techo. No es legal, lo sé, es peligroso, pero fue el único lugar que pudimos conseguir en mi desesperación», confesó, con una honestidad brutal. Ricardo se quedó en silencio.
procesando la cruda realidad de la joven. «¿Por qué no me dijiste la verdad, María? Pude haberte ayudado», preguntó. «Porque tuve un miedo terrible de que usted me despidiera de inmediato. La gente que vive en ocupaciones, señor, es vista como peligrosa, como problemática. Yo no podía perder este trabajo por la comida y la escuela de mis hermanos. Era mi única fuente de ingresos, señor. ¿Y tus hermanos existen realmente o son parte de una historia inventada para manipularme?», inquirió Ricardo, buscando la última verdad. «Claro que existen, señor. Conozco a mis hermanos. Alejandro tiene 18 años, Diego 12 y Sofía tiene 9. Están estudiando en una escuela pública muy cerca de la ocupación. Eso sí es verdad», dijo María, con lágrimas sinceras en los ojos. «Entonces, ¿por qué me diste la dirección de la casa anterior?». «No mentí del todo, señor. Di la dirección de donde vivíamos antes porque pensé que, si lograba mantenerme estable en este empleo, quizás podría ahorrar y volver a alquilar un lugar parecido. Era la única esperanza que tenía», explicó María. Ricardo miró a María, su expresión de miedo y vergüenza tan cruda, y su percepción se reajustó radicalmente. María no era una manipuladora fría y calculadora, como Leonor quería hacerle creer, sino una joven desesperada, una luchadora admirable tratando de sobrevivir y proteger a su familia con los pocos recursos que tenía. «María, ¿entiendes que necesito confiar en la persona que trabaja en mi casa, especialmente en la que cuida de mi hija, a quien le entregué mi confianza?», preguntó Ricardo. «Lo entiendo perfectamente, señor Ricardo, y por eso, si usted desea despedirme por mentir sobre mi domicilio, lo aceptaré. Solo le pido un único favor. Déjeme despedirme de Sofía, por favor. Ella no merece esta despedida abrupta», suplicó María. «No voy a despedirte, María», dijo Ricardo después de un silencio que se sintió eterno. «Pero quiero conocer a tus hermanos, y quiero ir contigo y ver dónde están viviendo realmente. Es la única condición para que te quedes». «Señor Ricardo, usted no necesita hacer eso. Es una humillación para mí y mi familia», exclamó María, abrumada por la propuesta. «Sí, necesito hacerlo, María. Si Sofía significa tanto para ti como tú significas para ella, entonces tu familia también es importante para mí. Voy a conocer a tu familia», sentenció Ricardo. María rompió a llorar abiertamente, la emoción superando su resistencia. «¿Usted haría eso por mí?». «Señor, vamos el sábado por la mañana y llevaremos a Sofía con nosotros», anunció Ricardo. El sábado, Ricardo y Sofía visitaron a la familia de María. El edificio ocupado en el centro de la Ciudad de México era la antítesis de su mundo de lujo, un contraste socioeconómico brutal. Pero al subir los 3 pisos de escaleras hasta el pequeño apartamento improvisado, Ricardo encontró algo que superó sus expectativas. Un hogar unido, aunque sin lujos. Un espacio impregnado de amor incondicional y cuidado mutuo. Alejandro, el hermano mayor, un joven alto y serio, ayudaba a Diego con sus tareas de matemáticas en una mesa diminuta. Sofía, la más pequeña, dibujaba en el suelo con unos crayones gastados, idéntica a su hermana en el rizo de su cabello. «Miren, chicos, él es mi patrón, el señor Ricardo, y ella es Sofía, de quien siempre les hablo», presentó María a su familia. «Mucho gusto en conocerlo, señor», dijo Alejandro, estrechando la mano de Ricardo con una educación sorprendente. «Soy Alejandro, el hermano de María». «El gusto es mío, Alejandro», respondió Ricardo. Sofía, que al principio se mostró tímida ante el nuevo entorno, pronto se sintió atraída por la pequeña Sofía. «¿Te gusta dibujar?», preguntó Sofía a la otra niña. «Sí. ¿Quieres dibujar conmigo y mis crayones?», preguntó la hermana de María, y la conexión se estableció de forma inmediata. Ricardo observó el apartamento. Era humilde, pero impecablemente limpio, ordenado con un cuidado que denotaba respeto. Había pocos muebles, pero en la pared
Certificados escolares de los 3 hermanos menores colgaban con orgullo. Alejandro, tu hermana me dice que eres un excelente estudiante, comentó Ricardo. Intento serlo, señor. Mi meta es conseguir una beca para la preparatoria técnica el próximo año y estudiar informática. Amo las computadoras, explicó el joven, con una ambición palpable. Ricardo conversó con cada uno de los hermanos, quedando profundamente impresionado. A pesar de la pobreza y la adversidad, María había creado un ambiente familiar de estabilidad, respeto y estudio. María, necesito hablar contigo en la cocina, por favor, solicitó Ricardo. En la diminuta cocina, Ricardo fue directo. ¿Por qué no me contaste la verdad de tu situación desde el principio, María? Señor Ricardo, usted vive en un mundo muy diferente al nuestro, un mundo donde los problemas se resuelven con dinero, comenzó María, su mirada directa y honesta. Para nosotros, para mi familia, los problemas se resuelven con el trabajo duro, la dignidad y una esperanza inquebrantable. Yo no quería que usted sintiera lástima por mí o pensara que estaba tratando de aprovecharme de su posición social y económica. Pero te estás aprovechando de mi hija, María, la interrumpió Ricardo, usando una frase dura que requería una explicación. María se quedó en shock. ¿Cómo se atreve a decir eso, señor? Perdiste a tu madre. Estás criando a tus hermanos en la pobreza, sola. Tienes que ser fuerte, una roca. En todo el tiempo, Sofía te ofrece la oportunidad de ser maternal, cariñosa, sin cargar con la responsabilidad total. Te llena un vacío emocional, explicó Ricardo, desgranando una teoría psicológica compleja. Señor Ricardo, eso no es cierto, no es mi caso, respondió María, con una firmeza que lo desarmó. Amo a Sofía porque es una niña especial que necesitaba amor y apoyo. No la amo porque yo quiera sustituir una carencia mía o llenar un vacío personal. Eso es falso. Entonces, ¿por qué dedicas tanto tiempo y energía emocional a una niña que no es de tu sangre, que no es tu familia biológica? Preguntó Ricardo. Porque la familia no es solo la sangre que compartimos, señor Ricardo. La familia es quien cuida, quien se preocupa, quien ama incondicionalmente. Sofía llegó a mi vida y yo a la de ella en el momento preciso para las dos, para darnos lo que necesitábamos, y eso es una bendición, declaró María. Ricardo miró a su alrededor, viendo la dignidad de la pobreza, los dibujos de Sofía, los libros escolares de Diego, el tendedero improvisado de Alejandro. Tu familia es hermosa, María. No tienes nada que envidiar, dijo Ricardo. Gracias, señor Ricardo. No tenemos riquezas, pero nos tenemos los unos a los otros y eso vale más que cualquier mansión. ¿Y si les ofreciera una casa más grande y digna para tu familia, María? ¿Aceptarías mi ayuda?, preguntó Ricardo. María dudó, la dignidad chocando con la necesidad. Dependería de las condiciones. No aceptaría. En caridad, señor. Si usted quiere ayudarnos, tendría que ser algo que yo pudiera pagar, aunque fuera en cuotas mensuales, a largo plazo. Si fuera un préstamo sin intereses, por el valor real de la casa, entonces sí lo consideraría con respeto, respondió María, con una integridad que conmovió a Ricardo. De vuelta en la mansión, Ricardo encontró a Leonor esperándolo, ansiosa por el resultado de la visita a los invasores. ¿Y bien, señor Ricardo? ¿Confirmó mis sospechas sobre esa manipuladora?, preguntó la gobernanta con un aire de superioridad. En realidad, doña Leonor, descubrí que estaba profundamente equivocado sobre María, y usted también lo está, respondió Ricardo. María no es una oportunista calculadora, es una joven increíblemente valiente, una luchadora admirable tratando de mantener a su familia en circunstancias muy difíciles y peligrosas, afirmó Ricardo. Señor Ricardo, usted está dejando que la emoción hable más fuerte que la razón y la seguridad de su hija, exclamó Leonor. No, doña Leonor, estoy dejando que los hechos hablen más fuerte que los prejuicios, que la ceguera social.
respondió Ricardo, con una firmeza inquebrantable. La gobernanta se sintió herida en su orgullo, en su honor de 20 años de servicio. Prejuicios, señor, es así como usted me ve. Sí, prejuicios. Prejuicio contra la gente que es pobre, contra la gente joven que intenta salir adelante con esfuerzo, contra la gente que no encaja en nuestro mundo de élite, declaró Ricardo sin suavizar sus palabras. Doña Leonor, le estoy agradecido por su lealtad, pero cuidar de la casa y del orden no es lo mismo que cuidar del corazón de una niña traumatizada. María lo ha hecho, y con éxito total. Señor Ricardo, si esa es la forma en que me ve después de 20 años de servicio, si usted cree que estoy equivocada y que esa muchacha es la salvadora de su hija, entonces creo que lo mejor es que yo me retire de la casa. Me jubilaré con dignidad, anunció Leonor. Su orgullo herido, la amenaza, aunque esperada, sonó esta vez con una intención de no retorno. No quiero que se vaya, doña Leonor, pero tampoco puedo despedir a María para satisfacer sus celos. Celos por la conexión que Sofía creó con ella y que nunca tuvo con usted, sentenció Ricardo. ¡Celos!, exclamó Leonor, ofendida. Sí, celos. Ella va a decepcionarlo, señor, y cuando esa muchacha se vaya, no quiero estar aquí para ver a Sofía sufrir otra pérdida. Yo me voy, repitió Leonor. Esa noche, Ricardo habló con Sofía sobre la inminente jubilación de Leonor. Papi, la tía Mari se va a quedar. Ella no se jubila, ¿verdad?, preguntó Sofía, buscando la única certeza que le importaba. Sí, mi amor, la tía Mari se queda con nosotros, confirmó Ricardo. ¿Por qué? Porque a ella le gustó mucho. Ella me hace recordar a mi mamá, pero de una manera diferente. Mamá me hacía feliz porque era mi mamá. La tía Mari me hace feliz porque es mi amiga, mi cómplice, explicó la niña, con una sencillez que conmovió profundamente a Ricardo. A pesar de la amarga confrontación, Ricardo organizó una fiesta de despedida para Leonor, honrando sus 20 años de dedicación. Durante la fiesta, Leonor pidió hablar en privado con María, un gesto que sorprendió a todos. María, necesito pedirte disculpas, genuinamente, dijo Leonor, su voz ablandada por la emoción y el adiós. Estaba equivocada sobre tus intenciones. Te juzgué con dureza, por envidia y por miedo a que me reemplazaras. Tu cariño por Sofía es real. Por favor, cuida bien de esta familia que ahora te necesita y no tengas miedo de ocupar tu lugar en esta casa con toda tu dignidad. No te minimices más para ser aceptada, aconsejó Leonor. Después de la partida de Leonor, la dinámica de la casa se transformó por completo. María asumió más responsabilidades y Ricardo comenzó a llegar a casa más temprano, uniéndose a María y Sofía en la cena con frecuencia. Tía Mari, cuéntanos la historia de la princesa que plantaba flores, pedía Sofía en la mesa. ¿Qué princesa es esa, mi amor?, preguntaba Ricardo, sinceramente interesado. La princesa que también perdió a su mamá, pero que aprendió a ser feliz de nuevo plantando jardines y ayudando a los demás, explicaba Sofía. Ricardo se dio cuenta de que María creaba historias personalizadas, cuentos de hadas modernos que ayudaban a Sofía a procesar su dolor y a encontrar un propósito positivo en su vida. Un día, María llegó al trabajo con una preocupación evidente. Señor Ricardo, recibimos una orden de desalojo. Tenemos 2 semanas para abandonar el edificio ocupado. Estamos a la deriva, confesó María. ¿Y a dónde irán a vivir ahora, María? ¿Qué vas a hacer con tus hermanos?, preguntó Ricardo con una preocupación genuina. Aún no lo sabemos, señor. Es muy difícil encontrar algo digno y asequible. María, ¿recuerdas la conversación sobre el préstamo para una casa sin intereses? Sí, señor, la recuerdo. ¿Qué te parece si lo hacemos ahora? Es el momento, propuso Ricardo. Señor Ricardo, no quiero aprovecharme de la situación. No quiero ser una carga para usted, protestó María, aferrada a su dignidad.
No te estás aprovechando de nada, María. Estoy haciendo la mejor inversión de mi vida. Estoy invirtiendo en la persona que me devolvió a mi hija y la alegría de mi hogar, declaró Ricardo. En los días que siguieron, Ricardo ayudó a María a encontrar una casa pequeña, pero segura y digna, en una colonia tranquila de la Ciudad de México. También consiguió una beca completa para que Alejandro ingresara en una prestigiosa escuela técnica privada, asegurando su futuro. ¿Por qué hace todo esto por mí y por mi familia, señor Ricardo?, preguntó María, conmovida hasta las lágrimas. Porque tú me enseñaste una verdad que olvidé, María. La familia no es solo la sangre. La familia es quien cuida, quien se preocupa, quien ama, incondicionalmente, respondió Ricardo. Nunca podré pagarle todo lo que ha hecho por nosotros, Señor. No es para pagar, María. Es para corresponder a tu bondad. Tú me devolviste la felicidad de mi hija. No hay cantidad de dinero en el mundo que pueda pagar eso, dijo Ricardo. Los meses pasaron y Sofía siguió progresando en todos los aspectos de su vida. En la escuela era una de las alumnas más participativas y brillantes. En casa había recuperado por completo su alegría y curiosidad. Ricardo también experimentó una transformación. Aprendió a priorizar su vida familiar, llegando a casa para cenar con Sofía y María casi todos los días, participando activamente en la educación de su hija, aprendiendo de María a convertir los momentos simples en valiosas lecciones de vida. Una noche, mientras Ricardo acostaba a Sofía, la niña hizo una pregunta que lo tomó completamente por sorpresa. «Papi, ¿te vas a casar con la tía Mari?», preguntó Sofía con la franqueza de la inocencia. «¿Por qué me preguntas eso, mi vida?», respondió Ricardo sin saber cómo reaccionar. «Porque se cuidan el uno al otro, igual que mi papá y mi mamá se cuidaban cuando vivía. Se ven con un brillo especial, papi», explicó Sofía. Ricardo se quedó sin palabras. En los últimos meses, su profunda admiración por María se había transformado en un amor silencioso, pero nunca se había atrevido a verbalizarlo o a considerarlo seriamente. «Hija, la tía Mari es una amiga muy especial para los dos, para toda la familia», respondió Ricardo. «Pero los amigos especiales pueden convertirse en familia de verdad, ¿verdad, papi? Tú mismo lo dijiste hace poco», insistió Sofía, citando la propia lección de su padre. «Pueden, mi amor, pero es algo muy complicado para los adultos. A veces complicamos las cosas que para ustedes son simples», confesó Ricardo. A la mañana siguiente, Ricardo observó a María en la cocina, preparando el desayuno mientras conversaba con Sofía, convertida en una parte esencial, no solo como empleada, sino como la persona que había devuelto la luz a su hogar. Durante el desayuno, Sofía hizo un anuncio. «Tía Mari, la maestra dijo que tenemos que hacer una presentación sobre la familia en la escuela. Será la próxima semana», exclamó Sofía. «¿Puedo hablar de ti en la presentación, tía Mari?», preguntó Sofía. «Mi vida, yo no soy tu familia de verdad, no de sangre», respondió María con dulzura. «Claro que sí lo eres», replicó Sofía. «Papá dijo que la familia es quien cuida, quien se preocupa, quien ama. Tú me cuidas, te preocupas por mí y me amas, ¿verdad? Entonces, eres mi familia». María miró a Ricardo, cuyo rostro estaba iluminado por una sonrisa de total aprobación. El día de la presentación escolar, Ricardo y María fueron juntos a ver a Sofía. Sofía subió al escenario de la escuela con una seguridad admirable y habló con una madurez emocional que asombró a todos. «Mi familia es especial. Está mi papá, que trabaja mucho para cuidarme, y mi tía Mari, que me enseña cosas importantes sobre la vida y cómo plantar flores. Y está mi mamá Elena, que está en el cielo, pero todavía es parte de nuestra familia, porque el amor que ella nos dio nunca se va, solo cambia de lugar y se convierte en mi alegría», explicó Sofía. El público se conmovió profundamente con su discurso.
María, debes estar muy orgullosa del trabajo excepcional que has hecho con mi hija, dijo Ricardo en el camino de vuelta a casa. Señor Ricardo, Sofía siempre ha sido especial. Yo solo la ayudé a recordarlo. Quizás nos salvamos el uno al otro con esta conexión inesperada, respondió María. Esa noche, Ricardo llamó a María al jardín, donde los rosales que habían plantado juntos florecían en todo su esplendor, un símbolo de su propia y floreciente relación. María, necesito hablar contigo de algo que es muy importante para mi futuro y el de Sofía. Te escucho, señor Ricardo. En los últimos meses, nuestra relación ha cambiado de manera irreconocible. Ya no eres solo una empleada en esta casa, María, comenzó Ricardo. Si usted está preocupado de que me esté confundiendo sobre mi lugar o mi papel en Mindemasenton, esta casa no es eso, señor Ricardo, interrumpió María. Lo que intento decirte, María, es que te has convertido en familia de verdad para nosotros, para mi corazón y el de mi hija. María se quedó en silencio, visiblemente conmovida y sorprendida por la intensidad de su declaración. Admiro tu fuerza, tu infinita dedicación, tu corazón generoso y valiente. Admiro cómo lograste transformar esta casa, que era un mausoleo vacío, en un hogar otra vez. Por favor, déjame terminar. No te hablo ahora como tu patrón, María. Te hablo como un hombre que ha aprendido mucho sobre sí mismo, sobre el amor y la vida, gracias a ti, declaró Ricardo. ¿Qué quiere decir exactamente con eso, señor Ricardo?, preguntó María, apenas en un susurro. Lo que quiero decir, María, es que me enamoré perdidamente de ti, de la mujer increíble, admirable y única que eres, confesó Ricardo, su corazón expuesto. María se conmovió hasta las lágrimas, su rostro iluminado por una mezcla de sorpresa, incredulidad y alegría. Señor Ricardo, no sé qué responder a esa declaración de amor. No tienes que decir nada ahora, María. Solo quería que supieras la verdad de mis sentimientos por ti. ¿Puedo ser honesta contigo también?, preguntó María. Claro que sí. Yo también he desarrollado sentimientos muy profundos por usted, señor Ricardo, pero tenía miedo de que fuera solo una confusión emocional, producto de mi gratitud por todo lo que usted hizo por mi familia, por mis hermanos, confesó María. Y ahora, en este momento, ¿qué sientes de verdad? Ahora sé que no es confusión ni gratitud, Ricardo, es amor de verdad, un amor puro y sincero, declaró María. Ricardo se acercó a ella y por primera vez se besaron bajo la luz de la luna y el aroma de los rosales que Sofía había plantado con la lección de su tía Mari, un símbolo de la vida que florecía de nuevo. Al día siguiente, Sofía notó de inmediato la diferencia, el brillo en los ojos de su padre y de María. Papi, la tía Mari y tú, ¿ahora son novios?, preguntó la niña con su habitual franqueza. Ricardo y María se miraron, sin saber cómo explicar el amor a una niña de 4 años. ¿Por qué crees eso, mi amor?, preguntó María sonriendo. Porque se están mirando el uno al otro exactamente igual que en las películas de las princesas que terminan felices para siempre, respondió Sofía. ¿Y qué piensas de eso, mi sol?, preguntó Ricardo. Pienso que ahora sí vamos a ser una familia de verdad, de las que se aman de verdad, con mamá, Elena cuidándonos desde el cielo, concluyó Sofía. En los meses que siguieron, Ricardo y María hicieron pública su relación. Hubo algunos comentarios malintencionados en el elitista círculo social de Ricardo, chismes sobre el magnate saliendo con su empleada, pero él no se inmutó. Había aprendido que la opinión de las personas que realmente importan no tiene valor y que el verdadero amor no entiende de estatus sociales ni de prejuicios de clase. Alejandro se graduó de la escuela técnica con las mejores calificaciones y consiguió un empleo soñado en una empresa de tecnología, asegurando su futuro. Sus hermanos, Diego y Sofía, continuaron destacando en la escuela. La familia de María prosperó con estabilidad, seguridad y oportunidades que nunca habían imaginado.
Un año después de su primer encuentro inesperado en la cocina, Ricardo y María se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, bajo los rosales que Sofía había plantado. Sofía fue la florista, esparciendo pétalos rojos por el camino nupcial. Ahora mi mamá del cielo tiene 2 personas que cuidan de mí y me aman, dijo Sofía durante la fiesta, resumiendo el milagro de su nueva vida. La transformación no fue solo en la vida de Sofía, sino en la de todos. Ricardo aprendió que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados, sin importar la clase social o la edad. María descubrió que sus sueños podían ser mucho más grandes de lo que su dura realidad le había permitido imaginar. Sofía ganó no solo una nueva figura maternal, sino también una familia extendida con los hermanos de María, que se convirtieron en sus nuevos tíos y primos. La casa, antes silenciosa y formal, se llenó de la vida, la risa y el amor que tanto necesitaba. Ricardo redujo sus horas de trabajo para pasar más tiempo valioso con su familia, una prioridad que antes ignoraba. María, ahora esposa y madre, regresó a la universidad y comenzó un posgrado en psicopedagogía, mientras continuaba cuidando del hogar que ahora era verdaderamente su propio hogar. 2 años después de la boda, Sofía tuvo un hermanito, Ricardo Jr., la niña que una vez había estado muda por la tristeza, ahora ayudaba a cuidar al bebé, cantándole las mismas canciones de cuna que María le había cantado a ella para curarla. Tía Mari, ahora yo le voy a enseñar a Carlitos todo lo que tú me enseñaste sobre las rosas y el amor, decía Sofía, meciendo a su hermano. ¿Qué le vas a enseñar primero, mi amor?, preguntaba María. Que el amor de nuestra mamá nunca se va, solo cambia de lugar, y que la familia es quien cuida, quien se preocupa y quien nos ama, respondía Sofía. Ricardo observaba estas escenas con el corazón desbordante de gratitud, sabiendo que la mayor bendición de su vida había llegado en la persona más sencilla, en el momento más inesperado, y que el amor incondicional no tiene barreras de clase social. La historia, que comenzó con un millonario llegando a casa antes de tiempo y el miedo a un engaño, se convirtió en la prueba más hermosa de que el verdadero amor puede florecer en los lugares más improbables.